días para todas las familias espirituales de cualquier país que nos encontramos. Ya saben que estamos celebrando el 123 aniversario de nuestro maestre, doctor José Manuel Estrada. Claro, no es su cumpleaños, ¿verdad? Su cumpleaños lo celebramos antier, el 28, es cuando él nació. Pero pues el maestro quería hacer el ceremonial cósmico para darle más fuerza a esa actividad también, en una ceremonia mayor. Nos encontramos aquí en la ciudad de Mérida, Venezuela, con el grupo de coordinadores, los que están presentes aquí, con algunos asistentes de otros estados, y estamos pues con el gusto de tenerlos y de tenerlas en presencia. Primero, sobre la ceremonia cósmica, es un acto de magia ceremonial, por lo tanto, todos los que participan en la ceremonia, a distancia o presencial, deben tener estudios de lo que es la magia ceremonial a nivel de teurgia, porque la magia ceremonial tiene muchas ramas. Algunos se dedican a la curación a través de la magia, a hacer peticiones personales, protección, etc. Es un nivel, digamos, medio de la magia, pero el nivel superior es identificarnos con la presencia divina que lo llena todo. No es un personaje en un rincón del cielo, sino es una luz, una mente universal, una conciencia cósmica, una fuente de todas las energías que rigen la vida en la tierra, en el reino mineral, vegetal, animal y cósmicamente. Sin esos estudios, pues la gente no sabe cómo participar, cómo recibir bendiciones. La era del Acuario trae el saber, la ciencia, por encima del creer. No es que se acabe la creencia, sino que la creencia se ilumina con la sapiencia, la fe con el conocimiento. El espíritu de la era del Acuario se basa en la investigación, el estudio, y resolviendo los misterios, como dice la profecía en el Apocalipsis. Llegará el día que todos los misterios serán revelados y todo lo que está oculto será dado a luz. Y eso está en pleno proceso de cumplimiento. Los misterios del átomo, los misterios de la galaxia, los misterios del origen del universo, de este universo actual, porque hay un universo a través de los tiempos, como civilizaciones, y universos en diferentes niveles, no solamente en nivel físico. Con esos conocimientos, pues, el aprendiz de magia, que es el que no ha recibido una ordenación sacerdotal, ya empieza a vibrar con ese plano superior de la magia ceremonial, que es la teurgia. Teurgia quiere decir la obra de Dios. Participar en la obra de Dios, a favor de la obra de Dios y no en contra, como los que contaminan el ambiente están en contra de la obra de Dios. Dios pone bosques y hay humanos que llegan a talar los bosques, entonces están en contra de la obra universal. Contaminan el aire, el agua, cometen esa falta por irresponsabilidad, por no asumir la responsabilidad ante la creación y el creador. Bien, hoy estamos celebrando un año más de haber venido a este mundo, el primer apóstol de la era, nuestro hermano mayor, Sadhguru, doctor José Manuel Estrada. Quiero leer la primera carta que recibí del maestro en 1951, un papelito pequeño, pero está lleno de claves. Ya se está borrando después de tantos años. Y dice así:
al hermano Domingo Díaz Porta. Paz. Me debe disculpar por el estilo breve, el papel incorrecto y todas estas formas no convencionales que yo uso con usted. Pero tengo demasiadas actividades en este momento que me impiden que no me permite contestarle como se debe al acto de fe que recibí en su carta, fíjense, de julio 7 de 1951. Julio 7, 7-7. Y 1951 suma 16, que suma 7. Yo, sin darme cuenta, la escribí con fecha 7-7-7. El maestro fue el que agarró la clave y yo me puse a investigar por qué me escribe así. Y él me contestó, al final lo vamos a ver, me contestó 7-7-7 en palabras. Continúa la carta. No tengo que agregar, no tengo que agradecerle, porque es una realización que usted hizo sobre quién es ahora es una realización que usted hizo sobre lo que usted hizo ahora, sobre el camino de la verdad. Sin embargo, me alegra ver siempre un adepto de la luz en esta obra. El hermano Estrada debe ser, fíjense, el foco simbólico que usted debe seguir. La primera carta del maestro para mí. El hermano Estrada debe ser el foco simbólico que usted debe seguir. Con eso no tengo dudas sobre la misión del hermano mayor. Es sobre este honorable dignatario de la institución nuestra, de quien viene la tradición iniciática. Semejante afirmación. Los elementos sagrados faltan. El director de nuestra misión es uno de estos. Una de estas columnas sobre la cual el templo sublime se debe construir. El templo sublime, no un templo de ladrillo, de piedra, no, un templo sublime. Felicidad tienen ustedes en Venezuela, que sea en vuestro país el personaje nombrado, o sea, el hermano mayor. Entonces ahí viene el 777. Mis votos para la iluminación suya y en contacto magnético con usted a cada momento de su meditación hacia el maestro. Cuando hago meditación me pongo en contacto con el maestro, con el espíritu, con la esencia, la presencia sagrada. Y estoy en el 7-7. Con mi bendición para que cumpla con su deber de hombre, primer 7. Con su ideal de alma, segundo 7. Y su necesidad espiritual, tercero. Era de la feria. Entonces allí, en pocas palabras, el maestro pone en claro la misión del hermano mayor como columna del templo sublime, como el que representa y manifiesta la tradición iniciática universal. No.
Después se los Es enviamos. posterior a julio del 51, o sea, puede haber sido en septiembre, tal vez. Antes era el correo aéreo, no era tan rápido. Lo voy a... Pero aquí tienen la fecha en el sello. Dice 15 de diciembre. Aquí está. Qué bonito, ¿no? Que tengan ustedes la primicia de que el maestro les haya leído ese mensaje muy personal de su vive maestre hacia un discípulo, en aquel entonces tal vez un joven, dependiendo de cuándo lo escribió, pero se supone que estaba jovencito el maestro cuando entró y él recibía correspondencia de su vive maestre. Entonces este es el sobrecito, maestro, por lo menos enseñárselo. Sobre original. Sobre original. Con las estampillas de Francia. ¿Sí? Para que no les echen cuentos. El maestro tal vez no lo conoció en persona, pero tiene muchas cartitas donde él está recibiendo indicaciones, inclusive pueda que también sea hasta a llamadas de atención, porque un maestro es un padre espiritual, si así decimos, ¿no? Bueno, y también yo acompañé al maestro en espíritu, en sueños que tuve, en diferentes lugares donde cumplía su misión. Yo le contaba a nuestro hermano mayor mis sueños y él me enseñaba cartas donde decía que estuvo en ese lugar, en Francia, en Jerusalén, en Egipto, etc. Y justo con el sueño que yo tuve. Claro, el maestro no decía que yo estuve con él, el maestro informaba de su actividad en varios lugares y yo tuve los sueños que yo lo acompañé en espíritu. Inclusive soñé con su retiro antes de que se retirara. El hermano mayor me explicó que ese sueño simbólico anunciaba algo importante que iba a llegar del maestro. Me anunció, no me dijo de qué se trataba. Como a los 3 meses llegó el mensaje del maestro anunciando su retiro de la actividad pública para entrar a su misión secreta. Bien, entonces nuestro hermano mayor lo consideramos el primer apóstol de la era de Acuarios. Apóstol no en el sentido devocional de la era de Piscis, sino como educador, un apóstol en educador, sobre todo en la era de Acuarios, que el maestro Avatar, el doctor de la Ferrier, plantea la reeducación de la humanidad, porque la humanidad ha sido mal educada, por eso se enferma, por eso tiene conflicto en el hogar, en la sociedad, entre los países, y se dedican a fabricar armas cada vez más destructivas. Entonces, eso hay que corregirlo yendo a la causa. ¿Cuál es la causa? La mala educación o la poca educación, o la falta de educación verdadera desde el nacimiento, y si es posible antes de nacer los hijos, la madre debe irlo modelando. Entonces la reeducación de la humanidad que el maestro de la Ferrier plantea como meta no es vegetarianismo, astrología, yoga. En una circular del maestro él dice: ustedes ya tienen vegetarianismo, yoga, astrología, dejen eso a un lado y dedíquese a la reeducación de la humanidad. ¿En qué consiste la reeducación de la humanidad? En los grandes mensajes, hacia el final de ese libro, hacia el final del 5º mensaje, hay un pequeño capítulo que se llama La reeducación de la humanidad. Pero a través de todos sus escritos, respira esa meta, la meta que él señala, que debemos todos encaminarnos a esa meta. Entonces, ¿en qué consiste la reeducación de la humanidad? Primero,
en señalar el porqué de estas crisis que están ocurriendo en el mundo, de transición. Son crisis de transición de una civilización en decadencia, que es la era de Piscis, los últimos 2000 años, hacia el surgimiento de una nueva civilización. Todavía estamos en la transición, el puente que nos lleva de la vieja sociedad que todavía domina en el mundo hacia la nueva sociedad que está creciendo en las nuevas generaciones, de nuevas tendencias, búsquedas, descubrimientos, ya van enrumbando poco a poco a los pueblos hacia la era del Acuario. Pero todavía, sobre todo las ciudades asfaltadas, contaminadas, ruidosas, materialistas, vibran con la era de Piscis. Por un restaurante vegetariano que es parte del trabajo por la era, hay cientos de restaurantes no vegetarianos que producen enfermedades, el gran negocio de este tiempo. La era del Acuario no trae remedios para enfermedades, trae la salud plena y por lo tanto no hacen falta remedios, ni farmacias, ni hospitales, ni clínicas. Eso es para la humanidad enferma, que ya se está acabando. Bien, entonces el hermano mayor es el primer educador, que es el maestro al venir a América. El maestro viene del viejo mundo al nuevo mundo. El viejo mundo, Europa, porque representa la era de Piscis, la era ya vieja, ¿no? Que está en sus últimos años, anda con bastoncito, se sostiene con bombas atómicas, con armas, importando alimentos de América, del África, y vino del viejo mundo hacia el nuevo mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que el maestre trajo la vara de poder que estaba en Europa, la tenía que entregar a un hombre de América, para que América empezara a ocupar el sitial que le corresponde como centro de la era de Acuarios. Sobre todo, dice él, América del Sur, de donde saldrán los futuros apóstoles, o sea, educadores de la humanidad. Primero aclarando esta época de crisis, que no es para que se acabe el mundo, el universo, etc. Se acaba un mundo no quiere decir la Tierra. Mundo es un estilo de vida. En las ciudades hay varios mundos: el mundo de los estudios, el mundo de la economía, el mundo de los bancos, el mundo de la delincuencia, el mundo de las familias, etc. Entonces se acaba un estilo de vida, un mundo, y nace el nuevo mundo. América se le llamó el Nuevo Mundo no porque sea un continente nuevo, es más antiguo que Europa, pero le toca presentar la nueva era, el Nuevo Mundo. Bien, entonces yo quiero de nuestro primer apóstol, mensajero y educador de la era, nuestro hermano mayor, Dr. Sereno de la Feria, quiero leer una de sus conferencias que aparecen en el libro que se llama Enseñanza Viviente. Él no escribió libros. Enseñanza Viviente es una recopilación. Están traduciendo, por favor. Una recopilación de conferencias que le grabaron a él, charlas después de la ceremonia y algunos comunicados que le enviaba escritos, ¿no? Algunas cartas que contestaba, se recopilaron para hacer este libro Enseñanza Viviente, que como lo dice bien el título, él en sí era toda una enseñanza. Sus gestos, sus palabras, su ejemplo de vida, sus consejos, su llamada de atención a una hermandad que todavía tiene en su manera de vivir y en su mente mucho materialismo todavía, a pesar de ser discípulo. Bien, entonces aquí tenemos un escrito o un mensaje del 19 de abril de 1954. El hermano mayor lo titula Nuestra realización
y el hermano mayor. Él a veces hablaba en tercera persona. El hermano mayor les dice, entonces dice, vuelva al hermano mayor a estar entre vosotros, después de su gira por 2 países de Centroamérica, con el fin de impulsar más nuestra santa misión. Y debo decirles que nuestra gira por la República Hermana de El Salvador y Honduras fue un gran éxito. Se estableció el seminario acuariano, siendo esto un gran triunfo para la misión del Aquarius. Mi estadía de nuevo en México es para afirmar y esclarecer nuestra misión aquí en el DF, en la capital de México. Al entrar en el sendero de iniciación, se debe tener un estado de conciencia seguro, o sea, estar decidido a seguir el sendero, sin vacilación, y dispuesto a seguir el sendero de luz. Necesitamos meditar sobre las enseñanzas para entonces comprender nuestra sagrada misión. Aquí entramos a la obra del Maestro a cumplir una misión. Todos somos misioneros, educadores en mayor o menor escala, pequeños apóstoles o medianos apóstoles, etc. para la era. Apóstol en el sentido pues, que ya expliqué, de educador de la humanidad. Después de aclarar esta transición de la era, entonces enseñar cuáles son los postulados de la era de la paz. Postulado fundamental, la paz. La verdadera paz, la paz dentro de la cabeza. No la paz firmada que se viola siempre, sino la paz que brota de la convicción, del corazón, de la fe. Y para ello, para asegurar una humanidad diferente, el Maestro establece la primera tarea, la célula familiar, lo que no se ha atendido ni entendido como debiera ser por parte de los discípulos. Primero, la célula, educar a los hijos de los padres que están en el sendero con las reglas de la tradición iniciática y no metiéndoles costumbres corrientes, palabras vulgares, métodos de educación agresivos, etc. Pero el discípulo tiene que ser un educador espiritual. El Maestro da la clave en ese capítulo de los grandes mensajes que se llama la célula familiar. Es lo primero que se debe atender. Antes de casas, sedes, institutos, restaurantes, etc. Poner la atención en la familia de la nueva era. Yo la llamaría la Sagrada Familia, porque allí los padres, padre y mamá, están educando a sus hijos como debe ser. Como la Sagrada Familia del cristianismo. Se habla del nacimiento del niño Jesús. Apenas nació le llegaron 3 maestros, 3 grandes magos, magísteres, a enseñar a los padres la pedagogía familiar sagrada. Y así surgió pues un Mesías, vida de la humanidad, un fundador de civilización, porque desde pequeño se descuidó de no ser contaminado por el ambiente y mantener la pureza de su espíritu, mantener la imagen y semejanza de Dios en el ser. Y eso hay que llevarlo a la nueva familia. Bien, entonces continuamos con el escrito del Maestro. La misión Aquarius, que en aquellos primeros años de la era se decía así, no se decía Gran Fraternidad Universal, sino Misión Aquarius. ¿Cuál es la misión? Establecer una humanidad unida, o sea, una gran fraternidad universal, no una institución, sino trabajar para que toda la humanidad sea una fraternidad, una familia, sin paredes, sin divisiones, sin fronteras, sin armas, sin antagonismo.
Luego se llamó Misión de la Orden del Acuario. Cuando el maestro encontró discípulos en Venezuela, entonces se puso Misión de la Orden del Acuario. La misión de la Orden del Acuario es crear una fraternidad universal como institución para tener los permisos legales, la organización, los recursos adecuados para que toda la humanidad sea la verdadera gran fraternidad universal. Si se queda como una institución aislada, pierde el carácter de universal en una fraternidad, entre tantas fraternidades que hay. Bien. La misión Aquarius es un movimiento coordinado que viene estableciendo centros de estudio que eleven el nivel de las mentes y los estados de conciencia. Pero todos deben trabajar unificados, porque si cada uno quiere trabajar según su modo de ser y de pensar y distanciado de la central, estarán jugando a la iniciación. No están en la iniciación, sino jugando como chiquillos y se creen iniciados. Las enseñanzas, las órdenes del hermano mayor, aunque parezcan descabelladas, son órdenes que están basadas en un conocimiento que no tienen los hermanos que no han trillado el sendero. La hermandad está empezando en el sendero. El maestro Estrada ya es un avanzado mensajero. Entonces las instrucciones de él son de cumplimiento necesario para no quedarnos atascados en lo personal, en los apegos, en las apariencias. Continúa el hermano mayor. Creen muchos que seguir un sendero religioso es el sendero iniciático. Este es muy distinto, totalmente diferente. El sendero iniciático es el verdadero equilibrio, el sendero de la actividad que no espera recompensa ni en este mundo ni en el otro. Me voy a portar bien para ganarme el cielo, para ir a estar en el mundo divino, etc. Entonces ya está poniéndole precio. Me porto bien para que me paguen. No, me porta bien porque es tu deber como miembro de una sociedad portarte bien. Sin estar esperando pago y recompensa. Todo aquel que actúa pensando en recibir alguna recompensa no está en el sendero de iniciación. Se porta bien para que le den un grado, para lucirse ante los demás. Está en el mundo material, como un barniz de espiritualidad. Si después de entrar al sendero se adquiere alguna recompensa, esto no quiere decir que así será. No. Se debe entrar al sendero renunciando a todo. O sea que un discípulo puede recibir un gesto de gratitud, un abrazo, un regalo por haber ayudado, pero él no anda buscando eso. Es algo que sale espontáneo del que recibió algún beneficio. Pero el discípulo no anda esperando recibir premios. Los que ya sienten la iniciación trabajan sobre sí mismos. O sea que reconocen sus defectos y se dedican a corregirlos. Y no están criticando a los demás, que es la persona que como no se supera, entonces lo que hace es criticar a los demás para que crean que él es el gran cacao, como dicen en Venezuela, el superior de todos. Los que ya sienten la iniciación trabajan sobre sí mismos, se estudian para conocer sus defectos y luchan para corregirlos y extirparlos. No dejar un guardadito adentro, escondido para que los demás no se den cuenta. Eso es lo que debe hacer
todo miembro del Acuario, todo hermano espiritual. La murmuración es un defecto que se debe corregir. A otros no les gusta el estudio, pues entonces deben estudiar, porque ahí está su defecto. La misión del Cristo necesita actividad. Otro requisito del verdadero discípulo. Actividad. Y de esta actividad viene el conocimiento. Cuando uno hace una actividad hacia la sociedad, uno recibe el conocimiento. Parece una recompensa, pero uno no lo hace para recibir recompensa. Uno lo hace espontáneamente, generosamente, compartiendo lo que uno ha recibido con los demás. No se lo guarda para sí, para crecer superior, sino que él comparte. Y entonces su mente se abre la intuición espiritual y recibe conocimiento que no está en los libros. Eso es lo que... Por eso es que deben obedecer las órdenes del hermano mayor. Sus órdenes son para el bien de todos, no es para imponerse de él y reprimir a otros, sino todo lo contrario. Le está dando la mano para conducirlos por la senda de liberación, para que deben de ser el animal racional, el hombre común, y sean hombres que manifiesten en su vida la imagen y semejanza de lo divino. En Centroamérica han respetado y obedecido en todo las órdenes del hermano mayor, hasta en los cuarteles. En Centroamérica, un miembro de la orden que era jefe de la aviación militar en El Salvador, lo llevó a hablar en los cuarteles. En El Salvador ya tienen la revista Aquarius, que es una belleza. Un pequeño pueblo, el más pequeño de América, 6 millones de habitantes, dando ejemplos a pueblos más grandes. Si este pueblo, que es tan crecido y donde hay tantos hombres inteligentes, actúa así, supera a los demás, que no tienen calidad espiritual. Necesitamos impulsar, despertar a los que están dormidos. Pero a aquellos que no quieran trabajar, no se les puede obligar. El sendero no es reclutar gente como en el ejército. Las puertas están abiertas para los que por libre voluntad desean tomar el sendero. Yo pido a mis hermanos investigar en vuestros corazones cuál es la verdadera misión, la verdadera finalidad en la era de Acuarios.